María López miraba fijamente la pila de tazas de café vacías que se acumulaban sobre la mesa de la pequeña sala de reuniones en la comisaría de Playa del Carmen. Cada taza representaba otra hora sin su hija. Las luces fluorescentes zumbaban en el techo, proyectando sombras que hacían más notorias las ojeras bajo sus ojos. Habían pasado 48 horas. Sofía, su hija de 10 años, había desaparecido durante un viaje escolar a la reserva de la biosfera de Sian Ka'an, y cada minuto era una eternidad. Su esposo, Javier, estaba sentado a su lado, encorvado, como si cargara un peso invisible. Su cabello, normalmente peinado con esmero, estaba desordenado, y su camisa arrugada hablaba de 2 noches sin dormir. Señora y señor López, dijo la inspectora Claudia Ramírez al entrar, con un montón de papeles en la mano. Sé que esto es insoportablemente difícil, pero quiero actualizarlo sobre el caso. María se enderezó, desesperada por cualquier noticia. Sofía era especial, no solo por ser su hija, sino porque necesitaba cuidados específicos debido a su discapacidad motriz. Usaba una silla de ruedas, y siempre llevaba una bufanda azul, que ella misma había tejido, un regalo que insistió en llevar al viaje escolar. A pesar de haber movilizado a todos los agentes disponibles, y equipos de búsqueda en 3 municipios, aún no tenemos pistas concretas, continuó la inspectora Ramírez, con un tono profesional pero frustrado. Hemos realizado búsquedas aéreas, equipos terrestres están peinando cada centímetro de la reserva, y hemos establecido retenes en todas las carreteras principales, en un radio de 150 kilómetros. Javier apretó la mano de María bajo la mesa. ¿Cómo es posible?, preguntó, con voz tensa. Un autobús entero lleno de niños no desaparece sin dejar rastro. La inspectora señaló un tablero al otro lado de la sala. 10 rostros infantiles sonreían desde fotos escolares tomadas meses atrás, inocentes y ajenos a lo que les esperaba. Junto a ellos estaban las fotos de la maestra Elena Vargas y la asistente Lucía Méndez, las 2 mujeres que acompañaron a la clase en el viaje. 12 personas habían desaparecido sin dejar rastro. El único que regresó fue el maestro Ricardo Castillo, quien se quedó en el centro de visitantes. Esto es lo que hace este caso tan inusual, admitió la inspectora. Permítanme repasar la cronología nuevamente, para asegurarnos de no haber pasado nada por alto. María fijó la mirada en la foto de Sofía, su sonrisa tímida, la bufanda azul alrededor de su cuello, el cabello recogido en una trenza desordenada. La clase de necesidades especiales de la Academia Internacional del Caribe salió del centro de visitantes de Sian Ka'an a las 9:30 de la mañana del miércoles, recitó la inspectora. Subieron a un autobús propiedad del parque, conducido por un empleado experimentado. Ricardo Castillo, el maestro, se quedó en el centro debido a la capacidad limitada del autobús. Él debió haber ido en lugar de una de las maestras, interrumpió María, con voz quebradiza por el agotamiento. Es más fuerte, pudo haberlos protegido. La inspectora continuó con suavidad. El autobús debía regresar tras un recorrido educativo de 3 horas por las zonas accesibles del parque. Cuando no regresaron a las 12:45, el personal intentó contactar al conductor por radio. Tras 30 minutos sin respuesta, enviaron guardaparques a buscar en la ruta designada. Javier se frotó el rostro, y no encontraron nada en la ruta. Nada, confirmó la inspectora, ni señales de un accidente, ni marcas de neumáticos que indiquen que el autobús salió del camino. Simplemente no estaba. María miró la línea de tiempo escrita en el tablero con la letra pulcra de la inspectora. Cada entrada marcaba otro momento en que su hija se alejaba más. Si es un secuestro, ¿por qué no hemos recibido demandas de rescate?, preguntó María, atormentada por la pregunta desde las primeras horas de la desaparición. No es así como funcionan estas cosas,
Típicamente, sí, respondió la inspectora. En la mayoría de los casos, los secuestradores hacen contacto en las primeras de 24 horas para aprovechar el pánico inicial. Que no hayamos recibido demandas es inusual. La implicación tácita pesaba en el aire. Si no pedían dinero, ¿qué querían con 10 niños con discapacidades? Hemos interrogado exhaustivamente al señor Castillo, continuó la inspectora. Al principio fue nuestra principal persona de interés, simplemente porque fue el único adulto de la escuela que no estaba en el autobús. Sin embargo, su coartada es sólida. Las cámaras de seguridad del centro de visitantes lo muestran allí todo el tiempo. Varios testigos confirmaron que estaba angustiado cuando el autobús no regresó, paseándose y llamando repetidamente a los celulares de las maestras. María recordaba a Ricardo de las reuniones de padres, un hombre amable, de unos 40 años, dedicado a la educación especial. Nunca pensó que pudiera estar involucrado. Localizamos el autobús anoche, dijo la inspectora cambiando de tono. María contuvo el aliento, con un destello de esperanza. ¿Y los niños? La expresión de la inspectora lo dijo todo antes de que hablara. Estaba vacío. Lo encontraron a unos 10 kilómetros fuera de la ruta principal, parcialmente oculto en una zona remota. Nuestro equipo forense lo está procesando, y hasta ahora no hay signos de violencia o lucha a bordo. ¿Qué significa eso?, preguntó Javier. Sugiere que los niños y las maestras pudieron salir del autobús voluntariamente, explicó la inspectora, o fueron coaccionados de manera que no hubo resistencia física. 10 niños con necesidades especiales no se bajarían tranquilamente de un autobús en medio de la nada, protestó María. Sofía se pone nerviosa en lugares desconocidos. Varios de los niños no son verbales, y al menos 3 usan sillas de ruedas todo el tiempo. La inspectora asintió. Por eso creemos que deben estar involucrados múltiples perpetradores. Esto fue una operación cuidadosamente planeada. Se acercó al tablero y señaló la foto del conductor, un empleado del parque llamado Miguel Salazar, con 15 años de servicio impecable. Estamos investigando su historial más a fondo, pero debemos considerar que fue coaccionado o está involucrado. ¿Y conexiones entre las familias?, preguntó Javier. ¿Podría ser algo dirigido a un niño en particular, con los demás como daño colateral? Hemos entrevistado a todas las familias, confirmó la inspectora, buscando conexiones, amenazas, actividades financieras inusuales. Hasta ahora nada concreto. María volvió a mirar las fotos de los niños. Cada rostro le era familiar de eventos escolares y reuniones en su casa. Sofía había luchado toda su vida por hacer amigos, pero en esta clase encontró aceptación entre compañeros que entendían la diferencia de una manera que la mayoría de los adultos nunca podría. Quizá el aspecto de necesidades especiales sea significativo, sugirió Javier, con su mente analítica funcionando a pesar del agotamiento. La Academia del Caribe es exclusiva. La matrícula cuesta casi 1 millón de pesos al año. Todas las familias aquí tienen recursos. La inspectora asintió lentamente. Esa es nuestra teoría principal. La riqueza colectiva de las familias los hace objetivos potenciales para un rescate, pero sin contacto de los secuestradores, seguimos especulando. La cabeza de María palpitaba mientras intentaba mantener la compostura. La idea de Sofía, asustada y confundida en la vasta reserva de Siancaan, sin su rutina, su medicación o sus padres, era insoportable. ¿Qué sigue?, preguntó, con voz apenas audible. A primera luz, en 4 horas, comenzaremos una búsqueda exhaustiva en cuadrícula en los manglares circundantes, explicó la inspectora. Hemos convocado voluntarios de municipios vecinos, lanchas, drones con imágenes térmicas y perros entrenados para encontrar personas en terrenos pantanosos. Si están en el parque,
Los encontraremos. El sí resonó en la mente de María. Si estaban en el parque, si seguían vivos. Descansen si pueden, aconsejó la inspectora con suavidad. Hay catres en la sala de descanso. Los despertaremos de inmediato si hay noticia. María sabía que no dormiría. No mientras Sofía estuviera allá afuera, confundida y asustada, preguntándose por qué su madre no había ido a salvarla. De repente la puerta se abrió de golpe, haciendo que María se sobresaltara. Un oficial uniformado estaba en el umbral, jadeando como si hubiera corrido por la comisaría. Inspectora Ramírez, dijo ignorando el protocolo, tenemos algo. Un guardaparques encontró varias sillas de ruedas abandonadas en una sección remota de Siancán. María sintió que el mundo se inclinaba. Sillas de ruedas, repitió, con voz distante. El oficial dudó antes de continuar, sus ojos fijos en la inspectora. Y cuerpos, dijo finalmente, bajando la voz. 2 cuerpos, señora. El suelo pareció desvanecerse bajo María. Javier la sostuvo por los hombros. ¿Son? No pudo terminar. La inspectora ya estaba de pie, tomando su chaqueta y radio. Aún no tenemos identificaciones. No saquemos conclusiones. Necesito ir al lugar de inmediato. Vamos con usted, declaró Javier, con tono firme, ayudando a María a levantarse. La inspectora negó con la cabeza. Esto es una escena del crimen activa. No puedo permitirlo. Es nuestra hija, interrumpió María, encontrando su voz. O nos llevan, o los seguiremos. Tras unos segundos tensos, la inspectora asintió. Pueden seguir en su vehículo, pero deben mantenerse alejados de la escena. Lo digo en serio, no pueden comprometer la investigación. Minutos después, una caravana de vehículos policiales avanzaba a toda velocidad por la oscuridad de la madrugada, con luces intermitentes, pero sin sirenas. María y Javier seguían en su camioneta, el silencio entre ellos cargado de terror. María aferró la mano de Javier en la consola central. Podría no ser ella, dijo Javier, con voz quebrada. No podemos asumir lo peor. María asintió mecánicamente, pero su mente ya imaginaba los peores escenarios. Sofía usaba una silla de ruedas a tiempo completo, pero otros niños de la clase también. La caravana giró por un camino de tierra sin marcar, que se convirtió en un sendero apenas transitable. Finalmente, llegaron a un punto donde incluso las camionetas policiales no podían avanzar, y continuaron a pie. Javier ayudó a María a sortear el terreno fangoso, mientras seguían a los oficiales a través de la densa vegetación. La escena se desplegó ante ellos al llegar a un pequeño claro. Varios vehículos policiales ya estaban allí, sus luces proyectando patrones azules y rojos sobre el agua pantanosa. Técnicos forenses con trajes blancos se movían con cuidado, colocando marcadores de evidencia y tomando fotos. Había varias sillas de ruedas, parcialmente sumergidas en el agua turbia, dispuestas en un semicírculo irregular. María contó 6, de colores brillantes, rosa, azul, verde, que contrastaban con los tonos terrosos del manglar. La inspectora los interceptó antes de que se acercaran más. Aquí se detienen, dijo firmemente, poniendo una mano en el hombro de Javier. María miró más allá, escudriñando la escena. ¿Los cuerpos?, preguntó, con voz apenas audible. La expresión de la inspectora se suavizó. Ya están en bolsas y listos para ser trasladados al forense. María vio cómo 2 bolsas negras en camillas eran llevadas con cuidado por el terreno difícil hacia una camioneta del forense. Una era notablemente más pequeña que la otra. Un alboroto estalló cerca del perímetro cuando otra pareja se abrió paso entre los oficiales. María los reconoció de inmediato. Carlos y Ana Morales, padres de Diego, un niño de 9 años, con parálisis cerebral, compañero de Sofía. Esa es la mochila de Diego, gritó Ana, señalando una mochila verde con parches de dinosaurios.
sobre una lona con otras evidencias. Es la mochila de mi hijo. Carlos se desplomó en el lodo, emitiendo un gemido de dolor mientras los oficiales intentaban contener a Ana. La inspectora se dirigió hacia ellos, indicando a sus oficiales que llevaran a los Morales a un área más privada. María observó, congelada, mientras la inspectora hablaba con la pareja. Cuando regresó, su rostro era sombrío. Lamento que hayan tenido que presenciar eso, dijo. Hemos identificado preliminarmente a una de las víctimas como Diego Morales, basándonos en efectos personales y descripción física. La otra parece ser Elena Vargas, una de las maestras. María sintió una oleada de emociones encontradas, tristeza devastadora por Diego y su familia, y un alivio culpable porque no era Sofía. La culpa la golpeó de inmediato, provocándole náuseas. ¿Cómo? Javier no pudo terminar. La inspectora miró alrededor, para asegurarse de que no los oyeran. El equipo forense informa que ambas víctimas presentan heridas de bala en la cabeza. Estilo ejecución. Esto no fue un accidente ni exposición a los elementos. Fue deliberado. María se tambaleó, y Javier la sostuvo con más fuerza. Las sillas de ruedas parecen haber sido dañadas intencionalmente, continuó la inspectora. Esto sugiere que los perpetradores ya no las necesitaban tras seleccionar a las víctimas que conservaría. La implicación era clara. Los niños restantes probablemente seguían vivos, al menos por ahora. Algo no está bien en esta escena, dijo María de repente, con la mirada fija en las sillas de ruedas. No están simplemente tiradas al azar, están dispuestas casi deliberadamente en un semicírculo. La inspectora siguió su mirada, inclinando la cabeza. Tiene razón, parece escenificado, como si quisieran que encontráramos las sillas. ¿Pero por qué? Si quieren ocultar sus huellas, ¿por qué crear una escena tan obvia?, preguntó Javier. Podría ser un mensaje, especuló la inspectora. O una distracción. Un hombre con una chaqueta del forense se acercó, saludando respetuosamente a los López antes de dirigirse a la inspectora. Estimamos la hora de la muerte entre 10. Estuvieron vivos al menos un día después del secuestro inicial. María procesó la información. Si Diego y Elena estuvieron vivos hasta hace 10 horas, los otros niños, incluida Sofía, podrían seguirlo estando. Necesitamos ampliar la búsqueda, dijo con urgencia. Si mataron a estos dos aquí, los demás podrían estar cerca. Ya estamos coordinando un patrón de búsqueda más amplio, aseguró la inspectora. Todos los recursos disponibles están siendo desplegados. El apoyo aéreo llegará al amanecer para imágenes térmicas. Javier abrazó a María mientras observaban el sombrío trabajo continuar. Los primeros rayos del amanecer iluminaban el manglar, revelando la magnitud de la escena del crimen. A lo lejos, se oían más vehículos llegando. Ella está viva, susurró María, más para sí misma. Lo sabría si no lo estuviera. Lo sentiría. Javier asintió, con la mirada fija en el horizonte, mientras el sol comenzaba a elevarse sobre Sian Kaan, proyectando sombras largas sobre el agua donde las sillas de ruedas vacías eran testigos mudos de una crueldad inimaginable. A media mañana, la escena del crimen se había convertido en un circo de actividad. Helicópteros de noticias sobrevolaban como buitres, sus rotores un constante telón de fondo. En la entrada principal del parque, una flota de camionetas de medios con antenas parabólicas abarrotaba el estacionamiento. Los reporteros transmitían en vivo mientras llegaban más vehículos policiales. La historia se había viralizado en las redes sociales y noticieros nacionales, con titulares sensacionalistas, como niños discapacitados desaparecidos, 2 hallados muertos en Sian Kaan. La Policía Federal había tomado jurisdicción del caso, estableciendo un centro de mando en el edificio principal de visitantes. La agente especial Laura Mendoza,
una mujer de unos 40 años con cabello corto y expresión severa, fue nombrada investigadora principal frente a un podio improvisado, flanqueada por autoridades locales y funcionarios del parque. Habló con voz firme. Aproximadamente a las 5:42 de esta mañana, los equipos de búsqueda descubrieron los restos de 2 personas relacionadas con la desaparición de la Academia del Caribe. Podemos confirmar que una víctima es Diego Morales, de 9 años, y la otra es Elena Vargas, de 36 años, maestra de la Academia. Por respeto a las familias y debido a la naturaleza activa de la investigación, no compartiremos detalles sobre el estado de los restos o la causa de muerte en este momento. Los reporteros gritaron preguntas al unísono. ¿Se investiga como un acto terrorista? ¿Hubo demandas de rescate antes de los asesinatos? ¿Hay sospechosos detenidos? ¿Se cree que los otros niños están vivos? La agente Mendoza levantó una mano para pedir silencio. Estamos siguiendo múltiples pistas y utilizando todos los recursos disponibles para localizar a los niños y la maestra restantes. Pedimos a cualquiera con información, por insignificante que parezca, que contacte de inmediato a la línea de la Policía Federal. Un oficial de comunicaciones se acercó rápidamente, entregándole una nota a la agente. Mendoza la leyó, con una leve tensión en los ojos. Esta conferencia ha concluido. Proporcionaremos actualizaciones a medida que avance la investigación. Ignorando las nuevas preguntas, Mendoza se dirigió al centro de visitantes, donde los padres de los niños desaparecidos esperaban en una sala privada. Cuando entró, el silencio fue instantáneo. 7 parejas de padres estaban sentadas en sillas incómodas, algunas tomadas de la mano, otras sumidas en su dolor. Los Morales estaban ausentes, llevados a otro lugar para identificar a su hijo. Recibimos una demanda de rescate, anunció Mendoza sin preámbulos. Llegó por correo electrónico hace 15 minutos, enviado a la dirección oficial del administrador de la escuela. Un jadeo colectivo recorrió la sala. El mensaje exige 40 millones de pesos en efectivo dentro de 24 horas para la liberación segura de los niños y la señorita Méndez. Déjeme verlo, exigió Alberto Guzmán, padre de los gemelos Mateo y Daniel, ambos desaparecidos. Un empresario exitoso, había estado cada vez más confrontacional con las autoridades. Mendoza dudó. Luego giró una tableta hacia los padres. El correo estaba en pantalla. Su lenguaje clínico contrastaba con el horror que contenía. Tenemos a sus hijos, Diego Morales y Elena Vargas. Fueron eliminados para demostrar nuestra determinación. Los rehenes restantes serán liberados tras recibir 40 millones de pesos en billetes no marcados. Tienen 24 horas. Seguirán instrucciones adicionales tras confirmar su acuerdo. Cada 12 horas sin cumplimiento resultará en otra eliminación. Las familias adineradas de la Academia del Caribe pueden pagar este pequeño precio por la vida de sus hijos. Debajo del texto había una foto de los 8 niños restantes, y Lucía Méndez, apiñados en una habitación mal iluminada con paredes de concreto. Estaban sentados en el suelo, algunos apoyados unos en otros. Aunque la imagen era borrosa, María identificó de inmediato a Sofía, con su bufanda azul, el rostro lleno de lágrimas, pero viva. Sofía, susurró, acercando la mano a la pantalla antes de detenerse. El momento de esta demanda es significativo, dijo Mendoza. Llegó justo después de que la noticia de los cuerpos encontrados se hizo pública. Los perpetradores esperaron la confirmación pública de los asesinatos, para maximizar el impacto psicológico. ¿Creen que no pagaremos?, preguntó Carla Fernández, incrédula. Su hija Clara, con síndrome de Down, apenas era visible en la esquina de la foto.
Venderé mi casa hoy si es necesario. El correo también incluía un apéndice con información específica sobre el estado financiero de cada familia. Continúe Mendoza. Carteras de acciones, propiedades, valuaciones de negocios, detalles que no se obtienen con búsquedas simples en Internet. Varios padres se ofrecieron a contribuir con su parte del rescate. Los Guzmán prometieron cubrir la mitad ellos solos. Otros comenzaron a llamar a bancos y asesores financieros. Mendoza levantó la mano para pedir silencio. Necesito ser clara sobre la postura de la Policía Federal. Tenemos una política estricta contra el pago de rescates en casos de secuestro. Ese es su hijo en la foto, espetó Alberto, señalando a María y Javier. ¿Cuál es su política al respecto, señor Guzmán? Entiendo su frustración, respondió Mendoza con calma, pero décadas de experiencia muestran que pagar rescates fomenta más secuestros y rara vez resulta en la liberación segura de las víctimas. Una vez recibido el dinero, los secuestradores tienen poco incentivo para dejar testigos vivos. ¿Entonces qué?, preguntó María, con voz quebrada. Los dejamos allí y esperamos que los encuentren antes de las 12. Estamos desplegando todos los recursos para localizar a sus hijos, aseguró Mendoza. Tenemos especialistas rastreando el origen del correo, expertos en criptomonedas monitoreando posibles cuentas de rescate, y equipos tácticos listos para operaciones de rescate inmediato una vez que tengamos una ubicación. ¿Y si no los encuentran a tiempo?, preguntó Javier en voz baja. El silencio de Mendoza fue respuesta suficiente. Necesitamos ganar tiempo, dijo finalmente. Estamos preparando una declaración pública de que no negociaremos con secuestradores. Es un procedimiento estándar para ganar tiempo mientras trabajamos. Están usando a nuestros hijos como carnada, dijo Carla, con voz hueca. Estamos tratando de salvarlos, corrigió Mendoza con firmeza. Cada decisión que tomamos tiene ese único objetivo. La declaración se transmitió en todas las cadenas importantes en una hora. Mendoza, con rostro severo, afirmó que México no negocia con secuestradores, y que los responsables enfrentarían todo el peso de la ley. María vio la transmisión en un televisor en la sala de descanso del centro de visitantes. Con un creciente van a matar a otro niño, susurró a Javier. Pensarán que no los tomamos en serio. Antes de que Javier respondiera, Mendoza entró con la inspectora Ramírez. Tenemos una teoría sobre el secuestro, anunció Mendoza. Basados en la información financiera detallada en la nota de rescate y la selección específica de esta clase, creemos que alguien con conocimiento interno de la escuela y las familias está involucrado. ¿El señor Castillo?, preguntó María, pensando en el maestro que se quedó atrás. La inspectora Ramírez negó con la cabeza. Hemos puesto al señor Castillo bajo custodia protectora, no vigilancia. Si nuestra teoría es correcta, podría ser un testigo, no un sospechoso. Que no fuera en el viaje podría no ser coincidencia. Tal vez fue excluido deliberadamente. ¿Entonces quién?, preguntó Javier. Estamos investigando a todo el personal, con acceso a los registros de los estudiantes y solicitudes de ayuda financiera, explicó Mendoza. La escuela requiere divulgaciones financieras detalladas para su programa de becas, incluso para familias que no solicitan ayuda. Alguien con acceso a esos registros sabría exactamente qué familias podrían pagar rescates sustanciales. María sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. Alguien había visto a su hija, a todos estos niños, y solo vio signos de pesos. Alguien había calculado cuánto miedo y dolor llevaría a los padres a vaciar sus cuentas sin dudar, y con la negativa pública de la Policía Federal a pagar, esa misma persona ahora decidía qué niño moriría después. El agotamiento y la desesperación
Llevaron a María a regresar brevemente a casa esa tarde. Javier insistió en quedarse en el centro de mando, reacio a perderse cualquier novedad. Su casa estilo hacienda en Playa del Carmen, normalmente un refugio de comodidad, se sentía vacía sin Sofía. María fue al cuarto de Sofía, donde las calcomanías de mariposas en la puerta le recordaban su reciente obsesión por la naturaleza. Todo estaba como lo había dejado, la cama deshecha, un rompecabezas a medio armar en el escritorio, libros apilados en la mesita de noche. Abrió el cajón de medicamentos de Sofía, recogiendo los anticonvulsivos que necesitaba diariamente. El organizador de pastillas sin etiquetas no sería útil para quien la tuviera. No sabrían qué darle ni cuándo. La idea de Sofía, sufriendo sin atención médica, intensificó su ansiedad. Mientras guardaba los medicamentos en su bolso, su celular sonó. La pantalla mostraba número desconocido. Normalmente lo ignoraría, pero nada era normal ahora. «Hola», respondió, con el corazón latiendo fuerte. «Es María López, madre de Sofía». La voz estaba alterada digitalmente, imposible de identificar, con un tono mecánico que le dio escalofríos. «Sí», susurró, alcanzando el dispositivo de grabación que la Policía Federal había dado a los padres. «¿Quién es?» «Eso no importa», respondió la voz. «Lo que importa es que su hija necesita su medicación. Ha perdido 2 dosis». María se congeló. Sabían del horario de medicación de Sofía. Como la Policía Federal anunció que no pagará nuestra demanda colectiva, ofrecemos arreglos individuales. 10 millones de pesos por el regreso seguro de su hija. Solo la suya, no las demás. Trae el dinero. Recuperas a Sofía. Transacción simple. Necesito hablar con ella, insistió María activando la grabación. Necesito saber que está viva. Revisa tus mensajes en 2 minutos, instruyó la voz. Tendrás tu prueba de vida. Mientras, entiende algo, si involucras a la policía o a la federal, Sofía muere de inmediato. Esta oferta expira en 3 horas. Después, pasamos a padres que valoren más a sus hijos. La llamada se cortó abruptamente. María temblaba en el cuarto de Sofía. Su primer instinto fue llamar a Javier, luego a la federal, pero la amenaza resonaba. ¿Y si vigilaban el centro de mando? ¿Y si sabían qué padres cooperaban? Caminó por la habitación, esperando el mensaje. Cuando llegó, casi dejó caer el teléfono al abrirlo. La foto mostraba a Sofía sosteniendo el periódico local de hoy. Su rostro estaba pálido y asustado, pero viva. Su bufanda azul seguía allí, pero llevaba una camiseta gris en lugar de su ropa habitual. Una marca de tiempo digital indicaba que la foto se tomó hace menos de 30 minutos. Otro mensaje llegó con coordenadas e instrucciones. 10 millones de pesos en efectivo. Ven sola. 1 hora. Sin policía. María corrió al estudio y abrió la caja fuerte detrás de los diplomas de Javier. Dentro había efectivo de emergencia, unos 50.000 pesos, y documentos importantes. Tomó el dinero. Luego, fue a su joyero, su anillo de compromiso, un diamante de 2 quilates, aretes de perlas de su cumpleaños, un brazalete de oro de su madre, un reloj que le regaló a Javier para su aniversario. Todo fue al bolso junto con los medicamentos de Sofía. Condujo al banco, con manos temblorosas. El gerente, que los conocía como clientes de años, mostró preocupación por su apariencia desaliñada. «Señora López, ¿está todo bien?», preguntó mientras ella solicitaba un retiro de emergencia de 10 millones de pesos. «Emergencia familiar», logró decir, evitando el contacto visual. «Necesito tanto efectivo como sea posible ahora». El gerente frunció el ceño. «Entiendo, pero no podemos proporcionar esa cantidad de inmediato, incluso con sus saldos. Lo máximo que podríamos darle ahora es alrededor de 1 millón de pesos. Más requeriría notificación previa». «Entonces deme el millón»,
dijo María, con desesperación evidente. Lo más rápido posible, por favor. Mientras el gerente procesaba el retiro, María intentó contactar al número del secuestrador. Como esperaba, fue a un buzón genérico. 20 minutos después, salió del banco con 1.000.000 de pesos en un sobre, lejos de la cantidad exigida. En su auto, recibió otro mensaje: zona industrial, bodega 12, puerto de playa. Entra por el muelle de carga. 1 hora. Ven sola o ella muere. María miró el sobre y las joyas. No era suficiente, pero debía intentarlo. En casa, escribió una nota vaga para Javier, siguiendo una pista sobre Sofía. Alguien en el vecindario mencionó algo extraño ayer. Llamaré pronto. Te amo. Era una mentira débil, pero no podía arriesgarse a que contactara a la federal. En su habitación, fue al cajón de Javier y tomó la pistola, una Beretta que compraron para protección. La revisó, asegurándose de que estuviera cargada, y la puso en su bolso. Con el dinero, joyas y pistola, María condujo hacia las coordenadas. El lugar era una zona industrial abandonada cerca del puerto, a 40 minutos de casa. Mientras conducía, revisaba los espejos, paranoica por ser seguida. La parte racional de su mente gritaba que era una trampa, que incluso si entregaba el dinero, los secuestradores no tenían razón para liberar a Sofía, pero la desesperación de una madre no dejaba lugar para la racionalidad. La zona industrial del puerto estaba en ruinas. La mayoría de las bodegas estaban abandonadas, con ventanas tapiadas o rotas, grafitis en sus paredes. La bodega 12 estaba al final de un lote de concreto agrietado, parcialmente oculta por vegetación. María estacionó detrás del edificio, como se le indicó, lejos de la calle. El área estaba silenciosa, salvo por el ruido distante de maquinaria portuaria y gaviotas. La puerta del muelle de carga estaba entreabierta, levantada unos 90 centímetros, suficiente para que una persona pasara agachada. María aferró su bolso, respiró hondo y se acercó. La imagen de Sofía con el periódico la impulsó a seguir. Agachándose entró en la bodega. El interior era oscuro, con solo rayos de luz filtrándose por las ventanas tapiadas. Olía a óxido, moho y algo químico. «Hola», llamó, con voz temblorosa. «Estoy aquí por mi hija». «Para ahí», ordenó una voz masculina desde las sombras. «Deja el bolso en el suelo y retrocede 2 metros». María obedeció, colocando el bolso en el suelo y retrocediendo. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que lo oía. 2 figuras emergieron de las sombras, ambos hombres con pasamontañas. El más alto llevaba una pistola con desenvoltura. Su postura sugería entrenamiento militar. Tenía una cicatriz visible bajo el pasamontañas, desde la mandíbula hasta el cuello. El más bajo se acercó al bolso, manteniendo su arma apuntando a María. «¿Dónde está mi hija?», exigió María, luchando por mantener la voz firme. El hombre bajo ignoró la pregunta. Revisando el bolso, sacó el sobre de dinero, contándolo rápidamente. 1.000.000, dijo incrédulo, mirando a María. «Pedimos 10 millones. Traje joyas también», dijo María rápidamente. «Piezas de diseñador, diamantes, valen más que la diferencia». «No pude conseguir más efectivo con tan poco tiempo». El hombre examinó las joyas con aparente experiencia. «Quizá 3 millones en total con el dinero», concluyó, mirando a su compañero. «No es lo acordado». «¿Dónde está mi hija?», repitió María, más fuerte. El hombre alto hizo un gesto, y una puerta al fondo de la bodega se abrió. Un tercer hombre apareció, empujando una silla de ruedas. En ella estaba Sofía, su pequeño cuerpo envuelto en la bufanda azul. Sus muñecas estaban atadas a los reposabrazos con bridas, y cinta adhesiva cubría su boca. Sus ojos se abrieron al ver a su madre. «Sofía». María dio un paso hacia ella, pero el hombre alto levantó su arma.
deteniéndola. No es así como funciona esto, dijo, con voz inquietantemente calma. El trato era 10 millones por la niña. Esto no es 10 millones. Conseguiré el resto, prometió María desesperada. Solo necesito más tiempo. Por favor, necesita su medicación. Hay una receta en mi bolso. Tendrá convulsiones sin ella. Los tres hombres conferenciaron en voz baja, mirando ocasionalmente a María y Sofía. El hombre bajo gesticuló enfadado hacia el bolso, mientras el alto parecía considerar opciones. El tercero miraba nervioso hacia la puerta del muelle. Finalmente, el alto se acercó a María. Tenemos un problema, dijo con frialdad. Has visto lo suficiente de nosotros. El plan era liberar a la niña y desaparecer antes de que alertaras a las autoridades, pero con un pago insuficiente. Necesitamos más ventaja para asegurar el resto del dinero. María sintió un escalofrío. Llévenme a mí en su lugar. Dejen ir a Sofía con su medicación, y me quedaré como rehén hasta que mi esposo traiga el resto. El líder ladeó la cabeza, considerando. No es una mala alternativa. Tu esposo pagará por ambos. Se volvió hacia el tercer hombre. Lleva a la niña al camión. Los trasladamos al lugar del puerto con los demás. El corazón de María dio un vuelco al escuchar puerto. Ahí debían estar los otros niños. No, protestó mientras alejaban a Sofía. Déjenme darle su medicación primero. El líder se acercó, con la pistola a un lado. Tú no das órdenes aquí. Ya fallaste en seguir instrucciones simples. Ahora enfrentas las consecuencias. Sin previo aviso, levantó el arma y golpeó a María en la sien con la culata. Un dolor explosivo recorrió su cabeza mientras tropezaba, con sangre corriendo por su rostro. A través de la visión borrosa, vio a Sofía luchando contra sus ataduras, sus gritos amortiguados por la cinta. O subes al camión voluntariamente, dijo el líder con frialdad, o te drogamos, y no estarás consciente para proteger a tu hija durante el traslado. Tú decides. María tocó la herida en su sien, estremeciéndose de dolor, miró a Sofía, aterrorizada pero viva, y tomó la única decisión posible. Iré voluntariamente, dijo enderezándose pese al mareo. Solo no le hagan más daño. El líder asintió a sus cómplices, que comenzaron a recoger el dinero y las joyas. Mientras se dirigían a un camión estacionado más adentro, María luchaba por mantenerse alerta, memorizando cada detalle. Justo cuando la empujaban hacia el camión, un sonido rompió el silencio, sirenas policiales acercándose rápidamente, acompañadas por el zumbido de helicópteros, y luces estroboscópicas filtrándose por las ventanas rotas. ¿Qué demonios? El secuestrador bajo corrió a una ventana, mirando por una rendija. Policías por todas partes. Respuesta táctica completa. Nos traicionaste. El líder se volvió hacia María, apuntándole al rostro. No, protestó María. Vine sola como dijeron. El tercer hombre abandonó la silla de Sofía, desenfundando su arma. Tenemos que movernos. Toma la salida trasera al vehículo secundario. En el caos, María actuó por instinto. Mientras los secuestradores se gritaban, corrió hacia Sofía, liberando una de sus manos, y arrancando la cinta de su boca. ¡Corre!, gritó. ¡Escóndete! El sonido de vidrios rotos y puertas metálicas forzadas resonó mientras los equipos tácticos entraban. María levantó a Sofía de la silla, cargándola hacia una pila de cajas de madera, que podrían ofrecer cobertura. El líder apareció frente a ellas, con el rostro distorsionado por la rabia. «No te vas», gruñó, levantando su arma. María giró, protegiendo a Sofía con su cuerpo. El disparo la alcanzó como un martillo, un dolor ardiente atravesando su espalda. La fuerza la empujó hacia adelante, pero logró llegar detrás de las cajas antes de colapsar. «Mamá». La voz aterrorizada de Sofía parecía lejana mientras María luchaba por mantenerse consciente. «Quédate abajo», susurró,
empujando a Sofía más abajo mientras los disparos estallaban en la bodega. Los equipos SWAT avanzaban metódicamente, enfrentándose a los secuestradores. El líder cayó tras recibir múltiples disparos, colapsando cerca de donde María y Sofía se escondían. El secuestrador bajo se rindió, mientras el tercero fue derribado por oficiales que entraron por una puerta lateral. María, la voz de Javier frenética, resonó en la bodega. Sofía, aquí, gritó Sofía. Mamá está herida. Javier apareció, escoltado por un oficial táctico. Su rostro palideció al ver la ropa ensangrentada de María. El banco me llamó, explicó arrodillándose junto a ella y presionando la herida. Estaban preocupados por el retiro. Revisé tu ubicación en la app del teléfono, y llamé a la federal. Se movilizaron en minutos. Los demás, logró decir María. Puerto, médico, gritó Javier, con las manos cubiertas de sangre. Aguanta María. Los paramédicos llegaron, aplicando vendajes, y estableciendo una vía intravenosa. Disparo en la espalda, entrada y salida, reportó un paramédico por radio. Pérdida significativa de sangre, pero sin daños aparentes en órganos vitales. Paciente consciente, pero con signos de choque hipovolémico. María alcanzó a Sofía con su brazo ileso. Su medicación insistió débilmente. En mi bolso. Anticonvulsivos. La necesita ahora. Un paramédico recuperó el bolso y encontró las recetas. Me aseguraré de que las reciba, prometió Javier, abrazando a Sofía mientras mantenía contacto visual con María. Los paramédicos trasladaron a María a una camilla. Mientras la llevaban a la ambulancia, vio la bodega llena de policía. El cuerpo del líder estaba cubierto, y los otros secuestradores eran esposados. Quédate con Sofía, susurró a Javier. No la dejes sola, estaremos justo detrás de ti, aseguró Javier, con voz quebrada. Las puertas de la ambulancia se cerraron, cortando la vista de Javier y Sofía rodeados de oficiales. En la ambulancia, María entraba y salía de la conciencia. Un oficial preguntó si podía responder preguntas, pero el paramédico objetó. Oí que hablaban de mover el producto al puerto, logró decir María. Algo sobre una bodega. El oficial transmitió la información por radio. Sujeto reporta posible ubicación en el distrito del puerto, bodega mencionada. Redirijan esfuerzos de búsqueda al área del puerto. El paramédico aseguró que la herida parecía haber evitado órganos vitales. Al acercarse al hospital, el oficial recibió comunicaciones por radio y le dijo a María que estaban actuando sobre su información, con equipos tácticos movilizados hacia el puerto. Prometió actualizarla pronto. En el hospital, María fue llevada al quirófano. Al despertar en la sala de recuperación, vio a Javier tomándole la mano y a Sofía, aún asustada en una silla de ruedas nueva junto a su cama. Sofía la abrazó con cuidado, evitando las vendas. Javier, agotado pero aliviado, le dijo que la cirugía fue exitosa. ¿Cómo está Sofía?, preguntó María, con voz débil. El personal del hospital la está monitoreando, aseguró Javier. Un pediatra la examinó y no encontró lesiones graves, aunque está deshidratada y traumatizada. Una psicóloga infantil la visitó y regresará para una evaluación adecuada. María preguntó por los otros niños. Javier explicó que, basándose en su información sobre el puerto, allanaron varias bodegas en el puerto de Playa hace 2 horas. Encontraron a los 8 niños restantes y varios sospechosos. Todos los niños estaban vivos, aunque algunos en condiciones preocupantes por falta de cuidados y medicación. Estaban siendo tratados en hospitales según sus necesidades. La inspectora Ramírez entró, visiblemente aliviada al ver a María despierta. Explicó que entre los sospechosos arrestados estaba Lucía Méndez, la asistente de la clase, no como víctima, sino como cómplice. Según interrogatorios preliminares,
Méndez tenía deudas de juego con personas peligrosas, proporcionó información sobre las familias adineradas y ayudó a planear el secuestro, seleccionando la fecha y el lugar del viaje. El plan era recolectar rescates individuales, matando selectivamente a niños, para presionar el pago mientras mantenían a otros como rehenes. El señor Castillo, el maestro que se quedó atrás, estaba devastado por la traición de su colega y no estaba involucrado. Méndez no mostró arrepentimiento durante los interrogatorios. Investigaremos cómo la escuela contrató a alguien como ella, y por qué no notaron antes que algo estaba mal, añadió la inspectora. Sofía se acurrucó junto a María, quien la abrazó protectoramente, sabiendo que enfrentaban una larga recuperación. Aunque traumatizada y herida, sentía un alivio profundo porque su hija estaba viva. Mirando a su familia, María sabía que nunca volverían a la normalidad. El trauma persistiría, la confianza sería difícil de reconstruir, y el dolor por quienes no sobrevivieron perduraría. Pero por ahora, se enfocó en el presente. Su hija estaba a salvo en sus brazos, su esposo estaba a su lado, y habían sobrevivido. Mientras María y Sofía descansaban en el hospital, la investigación tomó un nuevo rumbo. La inspectora Ramírez regresó al día siguiente con actualizaciones inquietantes. Los interrogatorios de los sospechosos capturados en el puerto revelaron que el secuestro no era solo un esquema de rescate, sino parte de una red criminal más amplia que operaba en la región. Esta red, según las confesiones iniciales, traficaba no solo con dinero de rescates, sino también con personas, especialmente niños vulnerables, para explotación en mercados ilegales. La revelación hizo que María se estremeciera, imaginando lo cerca que estuvo Sofía de un destino aún más oscuro. Hemos identificado al líder de la operación, el hombre con la cicatriz, dijo Ramírez, mostrando una foto de un hombre identificado como Raúl Vargas, un exmilitar con vínculos con cárteles locales. Su historial incluye operaciones de secuestro en varios estados, pero nunca algo de esta escala. Creemos que Lucía Méndez fue reclutada por él, tras caer en deudas con prestamistas vinculados a su organización. ¿Cómo alguien como Méndez termina trabajando en una escuela como la Academia del Caribe?, preguntó Javier, con incredulidad. Estamos investigando eso, respondió Ramírez. Parece que falsificó partes de su historial laboral. La escuela no realizó verificaciones exhaustivas, confiando en sus credenciales y recomendaciones, que ahora sabemos eran fraudulentas. Es un fallo grave que estamos reportando a las autoridades educativas. María apretó la mano de Sofía, quien jugaba con los bordes de su bufanda azul, todavía nerviosa pero reconfortada por la presencia de sus padres. ¿Y los otros niños?, preguntó María. ¿Están todos a salvo ahora? Ramírez asintió. Todos están recibiendo atención médica. Algunos, como Clara Fernández, necesitaron tratamiento por deshidratación severa, pero todos están estables. Los gemelos Guzmán, Mateo y Daniel, están en un hospital en Cancún, donde los están evaluando por posibles traumas psicológicos. Hemos asignado equipos de apoyo a todas las familias para ayudar con el proceso de recuperación. Javier frunció el ceño. ¿Qué pasa con los otros involucrados? El conductor del autobús, Miguel Salazar. Salazar está bajo custodia, explicó Ramírez. Confesó que fue coaccionado. Su familia fue amenazada por la red de Vargas. Les dieron un ultimátum: ayudar con el secuestro o perder a sus seres queridos. Aunque su participación no fue voluntaria, enfrentará cargos por complicidad. Estamos trabajando para desmantelar toda la red, y su cooperación podría ayudarnos a capturar a más involucrados. María sintió una mezcla de alivio y furia. Alivio porque los niños estaban a salvo, pero furia porque alguien como Salazar, incluso bajo amenaza, permitió que niños vulnerables fueran puestos en peligro. ¿Y ahora qué?, preguntó,
mirando a Sofía, quien la observaba con ojos cansados pero llenos de confianza. Seguiremos investigando, dijo Ramírez. La red de Vargas tiene conexiones en varios puertos de la costa. Creemos que planeaban mover a los niños a un barco con destino desconocido, posiblemente fuera del país. Gracias a la información que nos diste sobre el puerto, llegamos a tiempo, pero necesitamos asegurarnos de que no haya más víctimas de esta operación. María asintió, aunque su mente seguía atrapada en el horror de lo que pudo haber sido. La idea de Sofía siendo llevada a un destino desconocido, lejos de su familia, era insoportable. ¿Podemos llevarla a casa pronto?, preguntó, acariciando el cabello de Sofía. El médico quiere mantenerla un día más para observación, respondió Javier, mirando a la inspectora en busca de confirmación. Pero está bien, María, está con nosotros. Ramírez se despidió, prometiendo mantenerlos informados. Mientras salía, María se volvió hacia Sofía, quien había comenzado a dibujar mariposas en una libreta que le dio una enfermera. ¿Quieres que te lea algo?, preguntó María, buscando una forma de reconectar con su hija. Sofía asintió tímidamente, señalando un libro de cuentos sobre animales de la selva que estaba en su mesa. María lo abrió y comenzó a leer en voz baja, su voz temblorosa al principio, pero ganando fuerza con cada palabra. Javier se sentó junto a ellas, escuchando en silencio, su mano descansando sobre el hombro de María. Esa noche, mientras Sofía dormía en su cama de hospital, María y Javier hablaron en susurros sobre el futuro. Sabían que la recuperación de Sofía sería un proceso largo. Las pesadillas, el miedo a los extraños, la dificultad para volver a confiar en las instituciones como la escuela serían obstáculos. Decidieron buscar un terapeuta especializado en trauma infantil, y consideraron mudar a Sofía a una escuela más pequeña, con medidas de seguridad más estrictas. Nunca debimos confiar tanto en la academia, dijo Javier, con un dejo de culpa. Pensamos que su exclusividad significaba seguridad. No podíamos saberlo, respondió María, aunque ella misma se sentía culpable por no haber cuestionado más. Pero ahora sabemos, y haremos lo que sea para protegerla. Al día siguiente, la inspectora Ramírez regresó con más noticias. Habían capturado a otro miembro clave de la red de Vargas, un contacto en el puerto que coordinaba el transporte marítimo. Las autoridades también estaban trabajando con agencias internacionales para rastrear posibles conexiones fuera de México. Esto no termina aquí, advirtió Ramírez. Estas redes son como hidras. Cortas una cabeza, y otra aparece. Pero estamos comprometidos a desmantelar esta operación por completo. María agradeció la dedicación de la inspectora, pero su enfoque estaba en Sofía, quien comenzaba a mostrar pequeños signos de recuperación. Esa mañana, había sonreído por primera vez, desde el secuestro, al ver a una mariposa real posarse en la ventana de su habitación. Es como las de mi cuarto, dijo Sofía, señalándola con entusiasmo. María sintió que su corazón se aligeraba, aunque sabía que el camino por delante sería difícil. Cuando finalmente recibieron el alta del hospital, llevaron a Sofía a casa. La comunidad de Playa del Carmen se había unido en su ausencia, dejando flores y notas de apoyo en la entrada de su casa. Vecinos y amigos ofrecieron comida y compañía, pero María y Javier pidieron espacio, sabiendo que necesitaban tiempo para sanar como familia. En las semanas siguientes, María se convirtió en una defensora de reformas en la seguridad escolar. Se unió a otros padres de la Academia del Caribe para exigir una investigación completa sobre los procesos de contratación y las medidas de seguridad de la escuela. También comenzaron a recaudar fondos para un programa de apoyo a niños con discapacidades, que habían experimentado traumas, asegurándose de que ninguna familia tuviera que enfrentar sola las secuelas de algo como esto. Sofía, aunque marcada por el secuestro,
mostró una resiliencia que sorprendió a María y Javier. Con el tiempo, volvió a dibujar mariposas y a hablar de su amor por la naturaleza, aunque evitaba mencionar los manglares de Sianca. La bufanda azul se convirtió en un símbolo de su fuerza, y María la veía usarla con orgullo, un recordatorio de que a pesar de todo, su hija seguía siendo la misma niña valiente que siempre había sido. La investigación continuó, y aunque la red de Vargas fue desmantelada en gran parte, María sabía que el mundo seguía siendo un lugar complicado y peligroso. Pero mientras miraba a Sofía jugar en el jardín, riendo con Javier mientras perseguían una mariposa, sintió una certeza inquebrantable. Su familia había enfrentado lo peor, y había salido adelante. Juntos, reconstruirían su vida, paso a paso, mariposa a mariposa.